Somos libres, somos libres. Levante sus manos así y declare que son libres en el nombre de Jesús. Porque aparte de ser libres en Cristo Jesús, somos una tierra libre. Somos libres para adorar al Señor. ¿Sabe que hay lugares donde están adorando al Señor así despacito? ¿Sí? Están así. Y nosotros podemos levantar un grito de júbilo al Señor con todo el corazón, ¿verdad? De su ronco pecho, dirían por ahí. Hoy vamos a hablar acerca del Día de la Independencia. Día de la Independencia, porque así como el día el 15, ¿verdad? En la noche se dio el grito y muchas personas estaban anunciando acerca de los hombres que nos trajeron la libertad. Hoy queremos hablar del hombre que nos trajo la libertad espiritual, la libertad, y ese se llama Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Sabes que hay mucha gente que no sabe que son libres. Hay mucha gente que todavía no entiende que son libres. Rob Carman mencionaba una anécdota en una ocasión, una historia más bien, de un lugar, era un lugar muy recóndito donde había un brujo, y ese brujo reinaba sobre toda la aldea, y pues él era el que hacía los conjuros y muchas otras cosas, y la gente moría en ese lugar sin esperanza. Y un día llegó un misionero y le habló de Cristo a la población, pero también le hablaron a él de Cristo. Y cuando le estaban diciendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él entonces en ese momento dice, yo quiero conocer a ese hombre, tráemelo para conocerlo. Y dice, es que no te lo puedo traer. ¿Por qué no me lo puedes traer? Dice, porque ya murió. Y luego dice, ¿cuándo murió? Y dice, él murió hace como 2000 años. Y en ese momento voltea y le dice, ¿y por qué tardaron tanto tiempo en venir a decírnoslo? Y sabes que hay mucha gente sin esperanza hoy en día. Hay mucha gente que no conoce de Dios, que vive en la prisión, que vive en cadenas de amargura, en cadenas de opresión, en cadenas de vicios, de alcohol, de tabaco, de muchas otras cosas, de sexo. Personas que viven encadenadas, pero no lo saben. No saben, son personas que están ahí y no lo saben. Y hoy quiero hablar acerca de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y versículo 32 es clave, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Yo quiero que usted lo lea junto conmigo. Y conoceréis. Más fuerte, y conoceréis. Como todo un mexicano, vamos, y conoceréis. Y la verdad os hará libres. Le respondieron linaje, fíjate bien. Una cosa, en el versículo 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, pero entre ellos estaban los fariseos que no habían creído. Y luego aquí dice, en el versículo 33, ¿me puedes poner el 33 por favor? Dice, le respondieron, o sea, los chismosos estos que no habían creído le respondieron a Jesús. Los fariseos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ese es un espíritu de religiosidad que no reconoce que estamos atados. Hay mucha gente que camina por la calle y siente que no necesita de Dios. Mira, te invito a la iglesia. Mira cómo están tus hijos, cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio. No, gracias, yo así estoy bien. ¿Verdad? Piensan que por pasar por una iglesia y una persinada y listo, ya está bien. Ese es un espíritu de religiosidad. Ellos no reconocían que estaban atados. Ellos no reconocían que habían sido esclavos, o que estaban siendo esclavizados cada uno de ellos. Y dice, no, pero dice, ¿cómo dices tú,
seréis libres, porque nosotros somos libres. Ese es un espíritu de mentira. ¿Por qué? ¿Qué de Egipto cuando estuvieron esclavos? Como en Egipto en los tiempos de José. ¿Qué de Babilonia? ¿Qué de Persia, de Grecia, de Siria? Y en ese entonces actualmente estaban siendo gobernados por los romanos. O sea, hello, eran esclavos. Eran personas que estaban sometidas, pero el espíritu de religiosidad no les permite a la gente entender o creer que ellos han sido esclavos, ¿sí? Ahora, vamos a estar viendo de qué nos liberó Jesús, porque, sigo leyendo ahí en el versículo 34, dice: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Ni aún ellos vistiéndose de toda pompa, ¿verdad? De todo este esplendor. Ni aún ellos con su vestidura, ellos serán libres de pecado. Por eso es que Jesús dice: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres aquí? A ver, écheme un fuerte amén. ¿Cuántos son libres aquí? Eso, así como un amén como de libertad, ¿verdad? Si dice, ¿cuántos son libres aquí? Amén. ¿Verdad? Eso indica que no es libre, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos liberó el Señor Jesús? Número 1, aquí es donde usted saca su pluma, aquí es donde usted saca su libreta, aquí es donde usted saca su celular y abre la aplicación de notas y comenzamos a anotar. ¿De qué nos liberó el Señor Jesús? Nos liberó del poder del pecado. ¿Qué significa ser libres del pecado? Teníamos una deuda ante el Padre, ¿sabía usted? Cada uno de nosotros, por nuestro pecado, porque dice la palabra que y la paga del pecado es la muerte. Y nada de lo que hiciéramos podía pagar esa deuda más que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 12. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Escuchó? ¿Cuál era la esclavitud del pecado? ¿Cuál era la maldición del pecado? Pues que nosotros nacimos con la naturaleza de pecar. La tendencia siempre es hacia pecar. Usted ve niños chiquitos y ya están mintiendo, o sea, ya están pecando. Usted ve niños chiquitos y ya le están pegando a otro, ya están pecando. Nacemos con la naturaleza, con la tendencia a pecar. Esa es la maldición del pecado. El pecado nos tenía esclavizados a cada uno de nosotros. Sigo leyendo aquí. Dice, nuestro cuerpo pecaminoso, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Sabía usted una noticia? Que usted ya no tiene que obedecer al pecado. Antes lo hacía porque usted era esclavo del pecado, pero ahora usted ya no tiene, ahorita lo explico bien por qué. Ahora usted ya no tiene que obedecer, porque el que muere queda liberado del pecado. Es como un imán, ya lo he mencionado en otras ocasiones, ya lo he ilustrado. Es como un imán con polos diferentes se pega. Usted agarra dos imanes y con polos diferentes se pega. ¿Por qué? Porque lo atrae. Está el imán, que es el dueño, el jefe, ¿sí? Que es el que manda, ¿sí? Y luego viene el otro imán, que somos nosotros, y nos atrae. Ese es el pecado y el otro nos atrae. El pecado es el amo y nosotros éramos esclavos y nos atrae. Aquellas personas que van caminando
van caminando junto al antro y el antro les atrae? Ajá. Es porque ese es el amo y yo soy el esclavo. Aquel que está la botella de tequila enfrente de usted y la agarra y le hace así, ¡no! ¿Verdad? Es el amo y usted es el esclavo. Aquel esclavos del sexo. Bueno, no que el sexo sea malo si usted es casado, ¿verdad? Es muy bueno. Pero aquellos que están en sexo ilícito, ¿verdad? Y ahí van y los jala y los jala y los jala. ¿Por qué? Porque ese es el amo y usted es el esclavo. La pornografía. Usted está en internet y ahí está, sale una imagen. ¿Y qué hace? Y tú, no quiero verla, no quiero verla. Y te quedas viéndola. ¿Por qué? Es el amo y tú eres el esclavo. Pero dice la palabra, fíjate lo que leímos. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Yo fui crucificado en la cruz del Calvario con Jesús y al yo ser crucificado, ahí mi cuerpo pecaminoso perdió su poder. Ahora, explico esto. Estábamos hablando de que es como dos imanes, ¿verdad? Cuando son polos opuestos se atraen. Cuando son del mismo polo se repelen. Ahora, escuche bien esto. ¿Cómo funciona en Cristo Jesús para con nosotros? Pues que cuando somos polos opuestos, el pecado es el amo y yo soy el esclavo. Entonces se juntan, se atraen rápido. Pero sabía que en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, dice la palabra que nos dio una nueva vida, nos dio autoridad y ahora, escuche bien, antes usted era esclavo del pecado y ahora, escuche bien, ahora el Señor lo convirtió a usted en amo de su propio cuerpo. ¿Y qué pasa cuando un polo con otro polo igual quieres juntarlo? ¿Usted ha intentado juntar dos imanes? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Los quieres juntar y se te van hacia los lados. Pues déjeme decirle que el pecado es amo. Y ahora en la nueva vida que usted tiene en Cristo Jesús, Jesús lo convirtió en amo. Y amo con amo no se pueden juntar. Cuando usted se convierte en amo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted se convierte en amo de su propio cuerpo. Ya el pecado no tiene autoridad con usted, porque son polos iguales. Amo con amo no se llevan. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, a Jesús? Amén. ¿Qué significa? Porque aquí dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Aquí el problema es que muchos no han muerto al pecado. Escuche, Jesús ya te nombró amo. ¿Para qué? Te cambió la polaridad y ya ahora eres amo. Ya no eres esclavo. El pecado era amo, tú eras esclavo y se juntaban. Pero ahora Jesús en la cruz del Calvario te convirtió en amo. Pero tienes que morir al pecado. ¿Cómo mueres al pecado? Pues así como cuando uno de nosotros quiere bajar de peso, ¿verdad? Muchos de nosotros necesitamos, ¿verdad? Como diría Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Y que necesitamos bajar de peso. ¿Qué tenemos que hacer? Morir a las harinas, ¿verdad? Morir a los panes, morir a las galletas, morir a los pasteles, a los postres, morir a las azúcares, ¿sí? Cuando usted va por el supermercado y va por el pasillo de las galletas, ¿verdad? Y las galletas, y usted voltea y ve a esas galletas y usted dice, la galleta le dice, cómeme,
cómeme. Y usted dice, un muerto no puede comer galletas. ¿Sí? Imagínese que usted está en un velorio y usted va a ver al muertito ahí y lleva un paquete de galletas Marías, ¿verdad? Y se las pone ahí a un ladito, para el camino, para el camino. El muertito ahí está. ¿Sabe qué? Esas galletas se van a pudrir allí, porque un muerto no puede comérselas. Entonces, así como una persona muere ese tipo de cosas, así nosotros morimos al pecado. ¿Sí? Cuando ahora usted que es amo en Cristo Jesús, si el muchacho le dice a la chica, ¿verdad? Llega y le dice, ¿te quieres acostar conmigo? Antes que era esclava, decía, ay, es que, y terminaba acostándose. Pero ahora usted es ama, no, eso no, ¿verdad? Usted es un amo. El Señor le cambió la polaridad. Y cuando llega el muchacho y le diga, ¿te quieres acostar conmigo? Usted voltea y le dice, tu abuela. Porque soy amo. Cuando los amigos te dicen, vámonos al antro, amo con amo, ¿verdad? Y ahora tú que eres amo dices, no, gracias, tengo otras cosas más importantes, más productivas que hacer que eso. Vámonos a emborrachar, porque mira, es viernes y el cuerpo lo sabe. Vámonos a emborrachar. Y el amo le contesta a otro amo, ¿sí? Cuando un amo le dice a los esclavos dicen, sí, ahí voy. Pero cuando le dice a otro amo, el otro dice, no, gracias, prefiero ahorrarme ese dinero y gastarlo con mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Somos libres de la maldición del pecado. Número 2, somos libres de la maldición de la ley. Y todo eso fue en la cruz del Calvario. Somos libres de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, 3 del 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuál era la maldición de la ley? La religiosidad. El tener que cumplir todas las leyes. ¿Sabes cuántas leyes eran? 613 leyes. Algunos teólogos dirán unas más, unas menos, pero eran alrededor de 613 leyes que las personas tenían que cumplir para ser justificados. Pero lo peor del caso era que si no cumplías una parte, ya no cumplías nada. Tenías que cumplir al pie de la letra las 613 leyes. Por eso es que los religiosos, los fariseos, estaban ellos como que empecinados a querer cumplir al pie de la letra toda la ley, ¿sí? Todo. Y eso los llevó a la religiosidad. Porque ahora en Cristo fue quien cumplió toda la ley por nosotros. Ahora, ¿cuál era la maldición? La maldición de la ley es la siguiente, mire, que cuando nosotros hacíamos algo mal, pues mientras no hubiera nada escrito de que eso estaba mal, no había condenación. Pero cuando llega la ley está escrita para que entendamos que lo que hicimos está mal y que lleva una maldición. ¿Sí me explico? Para eso era la ley. Entonces la ley en sí nos maldecía. ¿Cumpliste la ley, los 613 leyes? No, maldito. ¿Cumpliste la ley?
No, maldito. ¿Cumpliste la ley? No, maldito. La misma ley nos maldecía. Esa era la maldición de la ley. Y Cristo nos liberó de esa maldición. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Jesucristo vino y cumplió toda la ley al pie de la letra. Y cuando estaba en esa cruz, cuando estuvo ahí en la cruz del Calvario y murió cumpliendo toda la ley, dice la palabra que Él llevó en su cuerpo la maldición. Todo lo que la ley nos decía a nosotros: maldito, 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 por no haber cumplido la ley, maldito, 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 ¿sí? Jesús lo llevó, lo cargó en su cuerpo. Y en esa cruz Él llevó nuestra maldición, porque dice la palabra: porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ahora somos justificados por la fe, ya no por lo que hagamos, no por las obras. Tu justicia depende de lo que hizo Cristo en la cruz. Ahí fue nuestra libertad, en la cruz del Calvario. No por lo que hagas, que lo que hagas te bendice aquí en la tierra. Claro que te bendice aquí en la tierra, ¿sí? O sea, no porque Cristo ya lo hizo todo, pues yo me voy a portar mal, ¿verdad? Pues que al cabo que Cristo ya pagó por mí, ¿sí? No, pero tú puedes tener tus consecuencias aquí en la tierra. Entonces, ahora en Cristo esa maldición se rompió. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario fuimos liberados y ahora mantenemos una relación con Jesús. Ya no una religión. Mucha gente nos pregunta: ¿y cómo se llama tu religión? ¿Y tú en qué religión estás? No es una religión. Y si tú estás llevando el cristianismo como una religión, porque se puede, claro que se puede. Tú puedes agarrar cualquier tipo de método espiritual y hacerlo una religión. Pero se supone que ya ahora en Cristo ya no es una religión. Ya no oro por religión. Oro ¿por qué? Oro porque me encanta estar en la presencia de Dios. Ya no leo la palabra por religión, ¿verdad? Porque me lo piden en escuela de líderes, mi devocional me lo tienen que pedir. Lo hago ¿por qué? Porque me encanta leer la palabra y escribir lo que Dios me está hablando en su palabra, ¿sí? Ahora ya no tienes que hacer las cosas que se hacían antes por religión. Decir quién sabe cuántos Padres Nuestros y sabe cuántas Aves Marías por religión nada más. Irte caminando, personas que se van caminando kilómetros y kilómetros. Y hay ciertos pueblitos, ¿verdad? Hay ciertos pueblitos muy religiosos donde gente va hacia esos lugares. Ya no tienes que irte de rodillas, quién sabe cuántos metros o no sé cuánto, de rodillas hasta la catedral. ¿Por qué? Porque Cristo rompió la maldición de la ley y sobre todo la maldición de la religiosidad. Ya no se basa en qué cumplimos, sino se basa en creerle a aquel que cumplió toda la ley en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos por ello? Eso. Número 3. Nos liberó de las enfermedades. Las enfermedades. Sabía que la gente por el pecado comenzó a enfermarse. El pecado entró en el hombre y por eso mismo la gente empezó como resultado a deteriorarse su cuerpo. Entraron las enfermedades al mundo. Y dice Lucas capítulo 13 versículo 10 al 13: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres qué dice? ¿Eres qué? ¿Eres qué? Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre de ella y ella se enderezó luego y glorificaba
a Dios. Jesús vino para liberarnos de toda enfermedad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha el 5. Ese es el versículo de nuestra libertad hacia las enfermedades. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Usted ya no tiene que estar esclavizado a la enfermedad. Ya no lo tiene que estar. Declare que Jesús, que la sangre de Jesús que brotó de esas llagas vino sobre su vida, y usted es sano en el nombre de Jesús. Tiene que creerlo, tiene que vivir creyéndolo. Mire, yo siempre he dicho esto: aún si me llegara una enfermedad terminal, yo seguiré y moriré creyendo que Cristo me sana. Job dijo: aunque el Señor me matare, seguiré creyendo en Él. Usted siga creyendo al Señor, siga creyendo que el Señor le sana, que las llagas de Jesús nos sanan a cada uno de nosotros. Porque mire, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Jesús que sanó a esta mujer hace más de 2000 años es el mismo que está hoy en este lugar, aquí. ¿Sabía que Jesús está aquí precisamente en este momento? Mire, vamos a hacer algo. Yo quiero que se tomen de la mano en grupos de 2 o de 3 personas. Todos, pónganse ahí en grupos de 2 o de 3 personas, ahí. No se tiene que parar, ahí nomás, sentaditos. Grupos de 2 o 3 personas. No, 3 o 2. ¿Sale? Tómense de la mano. ¿Ya? Ok. Ahora cierre sus ojos. Escuche este versículo. Dice la palabra que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dice Jesús. Dice: ahí yo estoy en medio de ustedes. ¿Sabía que Jesús está en medio de ustedes aquí? En medio de ustedes 3 que están ahí, ustedes 2 que están agarrados de la mano, porque ustedes están congregados en su nombre. Y aquí está Jesús. Escuche, Él lo prometió y eso es verdad. Si usted no lo cree que aquí está, necesita tener fe. Aquí está. Y ese mismo Jesús que está aquí en medio de ustedes 3 es el mismo que Jesús que sanó a esta mujer hace más de 2000 años. Y hoy te puede sanar a ti. Declara tu sanidad. Aquí está Jesús. Toma de sus llagas brota sanidad para ti. Así es de que toma esa sanidad y dile al Señor: Señor, gracias por tu sanidad. Tú estás aquí en este lugar sanándome, Señor. Gracias porque no tengo que cargar con esta enfermedad todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Ahora abra sus ojos. Mire, es una mentira del diablo cuando le dicen en el seguro, cuando le dicen: mire, es que usted va a tener que vivir con eso. Ya aprenda, usted es diabético y ya aprenda a vivir con toda la vida con eso. No voy a ser negligente, me voy a cuidar, claro que sí. Pero no voy a aceptar las palabras de esa persona de que toda la vida no, es que usted tiene que aprender ya a vivir con esa enfermedad. Nunca se le va a quitar. ¿Sí? Y usted dice: bueno, es que nunca se me va a quitar. Pues como creaste, se ha hecho. Pero si tú declaras, porque Jesús nos libró de la maldición de la enfermedad, entonces ¿para qué Jesús murió? Entonces ¿para qué
para qué Isaías profetizó que de sus llagas iba a salir sanidad? Si no es para que nosotros pudiéramos evitar la enfermedad. Número 4, nos libró del poder de los demonios. ¿Sabía que los demonios pueden poseer a una persona, o los demonios pueden también oprimir a una persona? La mayoría de la gente ha vivido oprimida por el diablo, pero no lo saben. Hay mucha gente que va al encuentro y escuchamos oír de personas que dicen: yo pensaba que yo no tenía demonios, pero qué sorpresa me llevé cuando estuve ahí en el encuentro, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, el proceso es el siguiente. Cuando nosotros vivimos bajo la maldición del pecado, crecemos con la tendencia de pecar. Pero no es hasta que la ley nos declara culpables cuando ya entonces somos culpables de pecar. Porque si no hubiera una ley que nos declare culpables, pues podemos hacer lo malo, pero no está mal mientras nadie nos diga que está mal. Por eso es que Dios estableció la ley, para que supiéramos que está mal, ¿verdad? Entonces, tenemos la maldición del pecado, tenemos la maldición de la ley, y como la maldición del pecado, pues entró la enfermedad a nuestras vidas, pero abre puertas al enemigo, y entonces el enemigo viene y oprime a personas. Hay algunos que están poseídos totalmente. Usted puede ver a personas en la calle y hay algunos que totalmente están poseídos por el diablo, o gente que por la carretera. ¿Ha visto personas que tienen una posesión de un espíritu que los mantiene solos? Y ahí van por la carretera, llegan a un pueblo y luego vienen de regreso, o de ahí se van a otro pueblo y siempre caminan por la carretera, así, solos. Entonces, la diferencia, hay personas que están poseídas, pero lo que nadie sabe, o algunas personas ni entienden, es que la mayoría han sido oprimidos por el diablo en algún área de sus vidas. Miren, por ejemplo, puedes venir para acá, ven, te voy a usar de ejemplo aquí. Súbele aquí. Va a salir en YouTube. Miren, hay una diferencia de una posesión. Cuando usted ve a una persona así, que está así, que ni razona ya y todo eso, es porque el diablo ya lo tomó y se posesionó de él. O sea, ya lo tiene así, ya agarró su mente, agarró su cordura, agarró todo lo de y ya lo tiene poseído. Pero hay algunas otras personas, y esto incluye a los cristianos, porque luego hay doctrinas de que no, los cristianos no pueden ser poseídos. Bueno, allá usted y sus demonios. Pero bueno, hay algunas personas que son oprimidas en algún área de sus vidas. Escuche lo que acabamos de leer hace un momento, no tengo más de ahí. Dice así, lo que acabamos de leer hace un momento en Lucas 13, versículo 11, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. O sea que hay espíritus que vienen y traen enfermedades a la gente. Hay enfermedades degenerativas, eso que ni qué, ¿verdad? Es obvio. Pero hay otras enfermedades que son un espíritu que está en esa persona. Y Jesús pudo reprender ese espíritu porque la persona no estaba poseída. Nunca dice la Biblia, y había una persona poseída, ¿verdad? Que así como el endemoniado gadareno, ¿verdad? No. Esta persona no estaba poseída, pero sí había un espíritu que la oprimía a ella, ¿sí? Puede ser un espíritu de enfermedad, o puede ser un espíritu que lo tiene atrapado a él en un área de su vida, en un área de pecado. Pensemos, te voy a usar como ejemplo nada más, ¿verdad? Pensemos, ¿cómo te llamas? Felipe. Pensemos que Felipe, ¿sí?,
tiene el pecado de pornografía. ¿Y sabes lo que tiene el enemigo? Tiene su mano sobre sus ojos y controla sus ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo hace que vea. En el momento en que sale algo, ¿sí? Allá está la computadora y el enemigo tiene una opresión sobre su vida y yo no quiero, pero el enemigo ¿qué hace? ¿Sí? Y la persona no tiene control sobre de eso porque un demonio, porque un espíritu lo está empujando a hacerlo. Pero las buenas noticias son de que Jesús nos libró de toda autoridad sobre, más bien, nos dio autoridad sobre todo demonio, sobre todo espíritu. Y ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Yo puedo echar fuera ese demonio, yo puedo tomar autoridad y echar fuera ese demonio. Muchas gracias, Entonces, vea lo que dice aquí la palabra Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad ¿sobre qué? A ver, otra vez, sí está ahí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? ¿Les dio qué? ¿Les dio qué? Vamos a adaptarlo, ¿verdad? Entonces, llamando a la congregación de amistad, ¿les dio qué? Autoridad. ¿Les dio qué? Autoridad. ¿Les dio qué? Autoridad. ¿Tú tienes qué? Autoridad. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si tú no has sacado un espíritu, ¿sabes de lo que te estás perdiendo? De veras. No te puedes morir, no te puedes, Señor, que no me vaya al cielo sin antes sacar un espíritu. Porque tienes autoridad sobre de ellos. ¿Sí? Digo, probablemente no será tu ministerio, porque yo me considero que no soy de las personas que andan echando chamucos todo el tiempo. Hay otras personas que sí, ¿verdad? Que nomás se paran a predicar y echan chamucos de desenchamucadero a todo mundo y todo eso. Yo no me considero de esas, pero sí me considero que tengo autoridad y que Jesús me ha dado la autoridad para echar fuera todo demonio que se me atraviese. Y tú también la tienes. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿tú también la tienes? Esa autoridad. Dile, vamos echando fuera un demonio. Dile, es más, te echo el tuyo ahorita. No. Y luego se va a voltear y va a decir, no. Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán ¿qué? En mi nombre echarán ¿qué? En mi nombre echarán ¿qué? En el nombre de Jesús echarás ¿qué? Ahora di conmigo, en el nombre de Jesús yo echaré fuera demonios. ¿Cuántos lo creen? Eso, amén. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué nos liberó Jesús? Del poder de los demonios. Los demonios tenían poder sobre nosotros, ahora ya no tienen autoridad sobre su vida. Ya no tienen autoridad sobre su vida. Mire, si usted es una persona libre en el nombre de Jesús, no ande temiendo de los demonios. ¿Sí? Yo he visto personas que cuando se está haciendo una liberación, hay otros que están ahí mirando, ¿verdad? Y dicen, no lo veas a los ojos porque se te mete, ¿verdad? Porque se te mete. A mí me encanta buscar a los demonios en los ojos, porque como que es una mirada nublada, diferente. No sé si te has fijado. Está la mirada que es en sus 5 sentidos y está la mirada de un demonio. Como que cambia totalmente. Y yo ando buscando en los ojos. ¿En qué? Para encontrarte, canijo. No te me escondas, ¿verdad? A diferencia de otro, ay, no lo voy a ver porque ya los ojos porque se me mete. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sí?
Amén. Y por último, ¿de qué nos liberó el Señor? Del poder de la muerte y del infierno. De la muerte. Sabía que la muerte tenía poder sobre de usted. En cualquier momento podía reclamar su vida, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Y en cualquier momento la muerte podía venir a arrebatarte la vida. Era la paga del pecado. ¿Sí? Y del infierno. ¿Sí? Nos liberó del poder de la muerte y del infierno. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros fuimos liberados de ese poder. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la palabra, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Se fija lo que hemos estado hablando, de cómo una persona nace con tendencias de pecado, que es el poder del pecado sobre uno, ¿verdad? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. En el momento en que la ley lo declara culpable, pues ahí ya se convierte en pecado. Pero el 57 dice, más gracias sean dadas, ¿a quién? Más gracias sean dadas a Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Que nos da qué, que nos da qué, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario. Escuche, ahí en esa cruz el Señor murió por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Él fue hasta el infierno y arrebató las llaves, ¿sí? Las llaves de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora tú no decides quién se va o quién se queda. Ahora tú no decides quién se separa. Y luego dice esto, mire, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice así: y la muerte y el Hades, que es el infierno, el Hades es el infierno, donde cada persona que muere sin Cristo, ahí se va actualmente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuche, esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera es cuando tu espíritu se separa del cuerpo. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando tú te separas de Dios por la eternidad. Te lo repito. ¿Cuál es la muerte primera? Cuando tu espíritu se separa del cuerpo. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando tú te separas de Dios por la eternidad. Esa es la muerte segunda. Pero en Cristo, escuche, pero en Cristo, Cristo nos libró de la ley de la muerte y de la ley del infierno, haciéndonos ahora a cada uno de nosotros hijos de Dios. Y en el momento en que tú mueras, eso ya nunca frenará en ti el que vivas para siempre. Escuche, usted, desde el día que aceptó a Cristo Jesús, usted vive para siempre. Vive eternamente. Ahora, todos van a vivir eternamente, aunque los que se vayan al lago de fuego y los otros. Sí, pero recuerde una cosa, los verdaderos vivos son los que vivirán con Dios, y los muertos en vida, ¿sí?, serán los que vivan en el lago de fuego por la eternidad. Entonces, desde el momento que usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón, usted tiene vida. Y la muerte, mire, no hay ni muerte, no hay ni enfermedad. Aún cuando me declaren una enfermedad terminal, lo que sea, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque yo ya tengo vida. Jesús me la regaló en la cruz del Calvario, Él me la entregó. Aún si viniera una persona y me quitara la vida, aún así yo sigo viviendo. Lo único que hice fue nomás separarme de este cuerpo, pero ahora entré a la verdadera vida, que es la vida por la eternidad, estar con mi Señor Jesús por los siglos de los siglos.
Amén. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Nos liberó de la muerte. Y escuche, ya para terminar esto, déjeme decirle que nosotros tenemos como mexicanos un día de independencia, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos un día de independencia. ¿Sabe cuándo fue ese día? Cuando Jesús estuvo en esa cruz. Y en esa cruz Él llevó nuestra maldad, nuestro pecado, para liberarnos del poder del pecado. Cumplió toda la ley para liberarnos del poder de la ley que nos declaraba culpables. ¿Sí? Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra en esa cruz. Llevó en su cuerpo nuestras enfermedades para anular el poder de la enfermedad sobre nosotros. Venció al enemigo, a Satanás, para darnos libertad y autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus, y venció la muerte. Para ahora que entendamos que tenemos libertad, y en el día en que Jesús dio su último suspiro, fue una lucha. Sabe que no hay victoria si no hay derramamiento de sangre. Y ese día había una lucha en los cielos. Tanto así que los cielos se pusieron oscuros, se pusieron negros. Imagínense las potestades de los demonios reunidos todos ahí en ese momento para ver morir al Hijo de Dios. Había una lucha en ese momento. Y Jesús en esa cruz, ese día fue el día de la independencia de los hijos de Dios. Porque cuando Jesús dio su último suspiro, en ese momento a usted y a mí nos declararon libres. Cuando Jesús hizo esto, y murió, y al resucitar nos declaró libres a cada uno de nosotros. Y ahora te dice, ya no debes de ser más esclavo. Ya no tengas esa actitud de esclavo. Ya no seas más esclavo del pecado. Ahora tú eres amo. Ya no seas más esclavo de la muerte. Ya no seas más esclavo de la enfermedad. Ya no seas más esclavo de los espíritus. Ahora tú eres amo, tú tienes autoridad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. El día de la independencia, ese fue nuestro verdadero día de la independencia. Amén. Y mientras que aquí los del grupo de alabanza cantan, yo quiero que hagamos una oración. Ponte de pie, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si tú reconoces que ahora eres libre en Cristo Jesús, levanta tus manos, ábrelas. Y como una persona libre, ya no como esclavo, sino como amo. Amo de tu propio cuerpo, de tus propias decisiones. Levanta tus manos y dale gracias al Señor por esa libertad. Gracias, Jesús.